Interferencia. Nunca creí que los caminos que cruzo cada semana pudieran quebrar mi cordura, pero lo que presencié la madrugada del 10 de mayo de 2016 entre Tepic y Mazatlán aún resuena como un latigazo en mi memoria. Me llamo Guadalupe Ramírez, conductor de la línea Norte Pacífico desde hace 13 años. Esa noche llevaba 41 pasajeros. Era la ruta nocturna que sube la sierra por la carretera libre, la que serpentea sin iluminación entre peñascos cubiertos de niebla y barrancos insondables. Viajaba al mando del autobús 812, un Volvo viejo, rechinante, cuya radio siempre ha sido mi compañía obligada cuando los viajeros caen en un sopor de cabeceos. Pasaban apenas las 21 cuando proyecté una película para entretenerlos. Al terminar, apagué las pantallas y dejé sonar un compilado de baladas rancheras que ayudaban a mantenerme despierto. El motor rugía constante, la suspensión crujía al tomar curvas cerradas y la oscuridad se apretaba contra los vidrios como un animal gigantesco. Conocía cada bache y cada posta de vigilancia, así que mi mente divagaba en la lista de pagos atrasados y en la fotografía de mis hijos que colgaba junto al tacómetro. A las 23:07, mientras coronábamos el puerto La Herradura, el altavoz del sistema de audio se crispó con un chasquido eléctrico. Imaginé que la batería del reproductor estaba fallando, bajé el volumen sin apartar la vista de la carretera. Entonces una ráfaga metálica me erizó la nuca, un alarido desgarrador de mujer, ahogado en un mar de estática. El grito no se parecía a ningún efecto sonoro. Llevaba dolor real, desesperación, salpicada de sollozos que parecían clavarse en los oídos. Las cabezas adormiladas se alzaron sobresaltadas, sentí el peso de sus miradas en el espejo interior. Intenté cambiar de frecuencia, pero el dial completo regurgitaba la misma tormenta sonora. Entre los sollozos apareció una voz trémula, rota, que murmuraba coordenadas: kilómetro 231, curva negra, por favor no crucen, sangre, fuego, y después un estrépito seco, como metal retorciéndose, seguido de un silencio expectante. Luego la música volvió a entrar, como si nada hubiera ocurrido. La ansiedad se propagó por el pasillo con rapidez viral. Algunos pasajeros comenzaron a rezar entre dientes, otros preguntaban qué había pasado. No detuve el autobús, frenar en esa zona sin tramo de acotamiento sería exponerlos a un deslave o a un asalto. Opté por continuar mientras mis manos temblaban sobre el volante. Recordé un rumor que circulaba entre choferes en las terminales de Guadalajara y Culiacán, la leyenda de una tráilera apodada La Nube, desaparecida 2 años antes exactamente en ese kilómetro. Decían que un grupo armado la obligó a orillar su Kenworth, que la sacaron de la cabina y que nunca volvieron a encontrar su cuerpo. Algunos aseguraban haber escuchado su último mensaje de auxilio colarse en la banda civil, una interferencia fantasma que saltaba de frecuencia sin lógica. A las 23:25 divisamos el letrero verde que anunciaba KM 231. La carretera allí se afila en una curva peraltada sin barandal, flanqueada por pinos imponentes. Las luces largas revelaron algo retorcido en el asfalto, un tráiler volcado, cabina sobre un costado, contenedor cruzado como un gigante herido. Frené con cuidado, los tambores crujieron, el chasis vibró. El autobús quedó a escasos metros del siniestro. Las ventanillas se iluminaron con los destellos rojos de las luces de emergencia aún parpadeantes sobre la cabina del tráiler, aunque el motor estaba muerto. Un humo acre se arremolinaba en el aire húmedo. El pasaje estalló en un murmullo histérico. Retrocede, chillaban algunos. Pero la pendiente detrás era tan estrecha que maniobrar resultaba suicida. Tomé la linterna y bajé solo, con el corazón bombardeando mis costillas. El silencio envolvía el barranco, solo se escuchaba el tic-tic del metal enfriándose. Al acercarme distinguí huellas de arrastre sobre la grava, como si algo, o alguien, hubiera sido sacado de la cabina a la fuerza. El color oscuro que impregnaba la puerta arrancada no dejaba dudas, sangre reseca. Llamé a viva voz por posibles sobrevivientes, mas solo obtuve eco. Quise regresar al autobús, pero la radio portátil que llevaba colgada en el cinturón crepitó con la misma voz femenina, ahora amortiguada:
no me dejan irme, bajen la luz, se acercan, sentí un escalofrío glacial subir por mi espina. Giré la linterna hacia los pinos y, por un instante, juraría haber visto la silueta de una mujer con uniforme de choque de tráiler, mono azul, guantes reflectantes, de pie entre los troncos. Su figura vibraba, como si la interferencia se hubiera vuelto carne. Los ojos eran dos carbones sin reflejo. Dio un paso hacia la luz y desapareció, deshaciéndose en un remolino de niebla. Corrí de vuelta. Dentro, el ambiente era sofocante. Una madre apretaba contra el pecho a su hija pequeña, que temblaba sin comprender. Un estudiante vomitaba en el cubo de basura. Les ordené abrochar cinturones, debíamos atravesar como fuera. Engrané primera y pasé lentamente junto al cadáver de metal del tráiler. A cada metro sentía la mirada de algo escondido en la arboleda. Cuando las ruedas traseras libraron la curva, solté un suspiro, pero el alivio duró poco, la estática regresó, más feroz. El sonido subía y bajaba de volumen como respiración artificial. Los altavoces saturados parecían a punto de estallar. Entre zumbidos emergió un coro de voces, hombres, mujeres, hasta niños, todos gimiendo, todos suplicando. Se mezclaban en un lamento que no pertenecía a este mundo. Volví a intentar desconectar el sistema, sin éxito. La consola estaba muerta, el switch no respondía. Comencé a rezar sin pronunciar palabra, rogando que el motor no fallara. En la siguiente curva un faro delantero hizo corto y se apagó, la penumbra ganó terreno dentro de la cabina. Las miradas aterradas me taladraban la nuca. Fue entonces cuando el odómetro digital se volvió loco, los dígitos parpadeaban, marcando una velocidad imposible, 666 kilómetros por hora. La señal luminosa fue lo último que vi antes de que los motores eléctricos de las puertas se abrieran por sí solas. Un viento antinatural se coló ululando por el pasillo. Muchos gritaron. Yo mantuve el volante firme como si me aferrara a un crucifijo. Entre los alaridos escuché claramente sobre mi hombro la misma voz de mujer, ya sin interferencia, susurrando, «Detente, ayúdame, llévame a casa», el hedor a diésel quemado inundó la cabina. No sé cómo logré terminar el descenso. A la 1:12 llegamos al retén militar de El Palmito. Apenas detuve la unidad, los pasajeros huyeron despavoridos hacia la garita, tropezando entre sí. Un soldado subió para inspeccionar y se encontró con el interior cubierto de escarcha en los pasamanos, como si el infierno hubiese escupido frío en lugar de fuego. Revisaron el cableado, la batería, el amplificador, todo parecía en orden. Sin embargo, el sargento que revisaba la lista de pasajeros se percató de que aparecía un nombre extra, escrito 2 veces, Isabel Armenta, cabina 00. No existía asiento 00. Tampoco nadie con ese nombre en los boletos vendidos. Al oírlo, sentí la sangre abandonar mi rostro. Los periódicos habían publicado que la tráilera desaparecida, la nube, se llamaba precisamente Isabel Armenta Ochoa. Nos escoltaron hasta la central de Mazatlán. La empresa envió peritos a revisar el bus, no hallaron fallos eléctricos. Me sometieron a pruebas toxicológicas, negativas. Nadie quiso escuchar mi versión completa. A los pasajeros les devolvieron el dinero y firmaron declaraciones breves, la mayoría prefirió no recordar nada. Yo pedí licencia médica y, durante semanas, cada vez que cerraba los ojos veía a Isabel parada entre los pinos, moviendo los labios, intentando articular algo que el viento arrebataba. 4 meses después regresé al volante, pero cambié de ruta. Ya no cruzo la sierra de noche. Aún así, mi radio reproduce interferencias por momentos, pequeños chispazos que congelan mi respiración. Cuando eso ocurre, apago todo y conduzco en silencio, escuchando solo el retumbar del motor, mientras repaso en mi mente un juramento íntimo: si alguna vez vuelvo a oír a Isabel pedir ayuda, me detendré, aunque deba enfrentar lo imposible. Porque entendí que no hay kilómetros suficientes para huir de lo que la muerte no pudo silenciar. No espero que quienes lean esto me crean. Solo ruego que, si viajan de noche por el kilómetro 231, lleven el corazón dispuesto para escuchar. Tal vez la carretera no está embrujada, tal vez solo guarda el eco de un dolor tan profundo que ninguna fosa pudo contener.
Y ese eco busca oídos humanos para seguir advirtiendo, para no apagarse, para no quedar sepultado en el olvido como ocurrió con Isabel. Si algún día sus bocinas vomitan un grito fantasma, no recen solo por ustedes, recen por ella. Porque la auténtica pesadilla no fue escuchar su voz, sino sentir que, en medio del asfalto helado y la noche interminable, estábamos completamente solos y, al mismo tiempo, acompañados por algo que la muerte dejó sin destino. Presa del camino. Nunca pensé que una ruta tan sencilla me marcaría para siempre. Me llamo Mauricio Infante y durante más de 15 años he conducido autobuses de larga distancia entre Mérida y Villahermosa. Era 2011, temporada baja, y la mayoría de la gente prefería viajar de día, así que ese turno nocturno me lo asignaron casi como castigo por un intercambio con otro chofer. El plan era salir de Mérida a las 22, cruzar Campeche y alcanzar Villahermosa antes del amanecer para reportar unidad limpia y regresar vacío al mediodía siguiente. Conocía cada curva, cada señal, incluso los baches que nunca parchaban, pero esa noche algo iba a quebrar la rutina. A eso de la 1 de la mañana ya habíamos dejado atrás Champotón. Llevaba solo 18 pasajeros, casi todos dormidos. La carretera federal se extendía como una cinta negra brillante bajo la luz tenue de los faros, y el monte yucateco se amontonaba a los costados, húmedo, espeso, con ese olor a salitre y tierra que se cuela incluso por las ventanillas cerradas. Me mantenía alerta con café frío y la radio en volumen bajo. La señal de FM empezó a crujir hasta perderse en estática y me quedé en silencio con el murmullo del motor como único compañero. Era común allí, no le di importancia. Kilómetro 158, el tramo más solitario antes de la desviación a Sabancuy. El aire acondicionado marcaba 22 grados y sin embargo sentí un escalofrío en la nuca. Vi por el espejo retrovisor que un par de luces interiores parpadeaban, nada grave, quizá un falso contacto. Segundos después los faros delanteros iluminaron algo tendido sobre el pavimento. Instintivamente pisé el freno, la carrocería vibró mientras sujetaba el volante y el autobús se detuvo con un chirrido seco que arrancó a los pasajeros de su sueño. Frente a nosotros yacía un caballo oscuro, patas rígidas, sin rastro de sangre, como si hubiera caído muerto del cielo. Detuve el motor para no sobrecalentarlo y encendí las intermitentes. Mientras evaluaba cómo rodear aquel obstáculo percibí movimiento en la maleza, algo grande que se ocultaba entre los troncos retorcidos. No quise bajar, era zona de monte denso y yo estaba solo. Arranqué de nuevo, di un ligero volantazo y logré pasar apenas rozando la línea amarilla. Aún no sabía que aquel animal muerto era apenas la antesala. No habían pasado 2 minutos cuando el tablero se iluminó con la alarma de la puerta del equipaje, iluminación roja intermitente que exigía detenerse. Frené con cuidado, coloqué neutral y activé el freno de mano. El autobús quedó en silencio absoluto en medio de una penumbra húmeda. Me puse el chaleco fluorescente, introduje el pasador de seguridad en la puerta delantera para que nadie bajara y caminé por el pasillo hacia la escotilla trasera para asomarme por la ventana posterior. El compartimento de equipaje estaba abierto, colgando como una boca desencajada, sin ruidos, sin señales de robo. Cuando regresé a mi asiento, la ventana panorámica reflejó algo que no era mío, sombras arqueadas, largas, colocadas a 3 metros de la carrocería, casi humanas, aunque demasiado delgadas. Respiré hondo, miré fijamente, pero ya no estaban. Debía cerrar ese compartimento antes de dañarlo con el vaivén, así que me armé de valor, bajé por la escalerilla y pisé el asfalto caliente que aún conservaba el calor del día. El monte exhalaba un vapor denso. La linterna de mano apenas cortaba la neblina baja. Caminé hasta la compuerta lateral, la alcé con un golpe y la aseguré con el pestillo. Al enderezarme escuché pasos rápidos sobre gravilla, volteé apenas a tiempo para ver algo cruzar de izquierda a derecha, con zancadas demasiado largas, piel grisácea que relucía bajo la luz fría de la linterna. Regresé al volante, las manos me temblaban. Engrané primera y avancé sin parar. A los pocos kilómetros, en la pantalla central del bus apareció un mensaje del sistema GPS, señal perdida. Jamás lo había visto. Me repuse, comprobé retrovisor,
Todos los rostros seguían dormidos salvo el de un hombre mayor que viajaba en la quinta fila. Sus ojos se clavaron en los míos como si supiera lo que ocurría. No dijo nada, simplemente negó con la cabeza muy despacio, gesto de advertencia que no entendí. El asfalto empezó a humedecerse con una bruma que brotaba del suelo. Eso no era niebla común, era pesada, casi gelatinosa, se pegaba al parabrisas formando remolinos. Encendí los limpiaparabrisas, de poco sirvió. El entorno desapareció, el autobús avanzaba dentro de un túnel blanco donde la luz propia rebotaba y volvía, encandilando. Reduje la velocidad a 40, luces altas, alerta total. Entonces escuché el golpe, un puñetazo metálico en la puerta del conductor. Me giré, nada. Otro golpe, ahora en la parte trasera, luego en el costado opuesto, y la estructura entera vibró como si algo la rodeara corriendo y golpeara con la palma abierta. El sonido ascendía de tono, cada impacto más cercano al techo. No podía detenerme, apreté el acelerador aún sin ver. La bruma se volvió rojiza, como iluminada por un foco distante. Súbitamente la radio muerta escupió un alarido, una voz femenina distorsionada que repetía una palabra incomprensible, quizá maya, quizá náhuatl, un chasquido ahogado que terminó en sollozo. El anciano se levantó tambaleante y llegó hasta la cabina, su voz era apenas un murmullo, no abras, siga, no abra. Lo empujé suavemente de vuelta a su asiento, temía que cundiera el pánico y no podía perder el control. Kilómetro 172, el pavimento recuperó la visibilidad de golpe, como si hubiéramos atravesado un portal. El tablero dejó de parpadear, la bruma quedó atrás, pero frente a nosotros apareció una silueta femenina, parada justo sobre la línea central. Frenar habría sido inútil, girar también, así que cerré los ojos un instante, esperando el impacto. Nada. El autobús atravesó la figura, un crujido como hielo resquebrajándose llenó la cabina y la temperatura descendió a un nivel que empañó todos los vidrios. El aliento de los pasajeros se dibujó en nubes blancas, algunos despertaron tosiendo por el frío repentino. Al mirar el espejo otra vez vi que la mujer seguía allí, ahora sentada en la escalera central, cabeza gacha, cabello enmarañado cubriéndole la cara. No entiendo cómo había entrado. Mi primera reacción fue frenar, pero la respiración de la señora del asiento 12B se detuvo con un gemido. Sus pulmones parecieron expulsar un aire negro que se condensó en hilillos pegajosos y se deslizó por el pasillo hacia aquella intrusa. El anciano gritó algo que sonó a oración, le pedí que se calmara, pero él alzó un rosario tembloroso y lo señaló a la figura, sin palabras, como si eso bastara. De pronto todos los compartimentos superiores se abrieron simultáneos, vómito de maletas y chamarras que cayeron sobre los pasajeros, creando caos y golpes. Ignoré las quejas, debía sacar a esa cosa. Quise levantarme y la puerta de la cabina se cerró sola, bloqueándome. El autobús se aceleró por sí mismo hasta los 90 kilómetros por hora, mis pies, clavados al piso, apenas tocaban los pedales. Yo no conducía más. El motor rugía, los faros iluminaban curvas imposibles, asfalto que se retorcía como serpiente, señalética que aparecía en un idioma desconocido. Sentí que las llantas dejaban de rodar sobre algo sólido, levitábamos a centímetros del camino mientras la velocidad subía. El timón giraba lentamente por su cuenta, siempre al centro, corrigiendo. La mujer levantó la cabeza, sus ojos eran dos huecos, como cavidades de arcilla húmeda, de ellas brotaba un líquido espeso que escurría y dejaba un rastro sobre los escalones, manchando alfombra y zapatillas. Al tocar suelo aquel fluido se convertía en insectos diminutos que corrían bajo los asientos. Volví a concentrarme en el parabrisas, no había carretera, avanzábamos sobre una llanura ceniza iluminada por un resplandor que no tenía origen. En la distancia, centenares de figuras flacas nos observaban, agazapadas. Cada golpe en la carrocería regresó, cientos de puños invisibles pidiendo entrar. El anciano forcejeó con la puerta del autobús, gritó nombres de santos que nunca había escuchado y finalmente se desplomó, las venas de su cuello marcadas por dentro, como si algo lo estrangulara desde el esófago. Mi instinto se rebeló, debía retomar el control. Coloqué ambas manos en el volante, recité la rutina mecánica de arranque como un mantra,
y giré la llave de encendido otra vez. El sistema se reinició con destellos, la pantalla del tablero titiló y de pronto mostró el logo de la marca, emerger en azul, como si hubiéramos apagado y encendido en pleno viaje. Las ruedas volvieron a sentir el asfalto, la inercia me empujó hacia el frente al recuperar fricción real. Vi la salida a Ciudad del Carmen a escasos 100 metros y desvié, escapando del carril principal. El autobús recobró su peso normal, la gravedad nos ancló. La figura ya no estaba. El aire se calentó tanto que los cristales sudaron. Miré a los pasajeros, algunos lloraban, otros seguían dormidos como hipnotizados, el anciano respiraba con dificultad en el suelo. Me detuve en la primera gasolinera iluminada. Bajé la puerta y, uno por uno, saqué a las personas, contándolos, revisando que nadie quedara atrapado. Éramos 19, 18 pasajeros y yo. Casi no lo noto, pero debía ser 20 incluyendo al anciano. Corrí dentro, su cuerpo seguía allí, pero en sus manos apretaba el rosario roto y una cadenita que no era suya, larga, oxidada, con un dije de herradura. Sobre el pecho, una marca circular, como herradura incandescente, aún humeante. Llamé a ambulancias, a la Guardia Nacional, al coordinador de mi línea, relaté lo ocurrido de forma simple, animal muerto, frenazo, pasajero infartado, fin. Nadie preguntó más. Nos retuvieron hasta las 7 de la mañana para peritajes. El acta oficial dice que una falla eléctrica provocó alucinaciones por inhalación de gases de batería. No me creen, ni falta que hace, nunca regresé al turno nocturno, pedí rutas diurnas y, cuando puedo, conduzco microbuses urbanos llenos de ruido y semáforos cada 2 cuadras. Aún paso por el kilómetro 158 a plena luz y no hay señal del caballo ni de la neblina rojiza. Sin embargo, una vez, al girar la cabeza, vi una mujer entre los matorrales. Parecía esperar un autobús que nunca va a detenerse. Cada noche, antes de dormir, escucho golpes en la pared, golpes secos, acompasados, idénticos a los que retumbaron en la carrocería aquella madrugada. Sé que un día cesarán, quizá cuando me toque volver a manejar por la comarca oscura en la hora en que el monte respira y la carretera deja de ser de concreto para transformarse en lengua de sombras. Hasta entonces sigo contando pasajeros, siempre temo que sobre uno. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.